Buenas, mi nombre es Eduardo y bienvenidos al episodio 28 de Buenos Hábitos Finanzas. Antes de empezar, si os gusta el vídeo, por favor, dadle al like. Si os gusta la temática, suscribíos y si tenéis a alguien que necesita ayuda en sus finanzas personales y familiares, por favor, compartidlo. Hoy comenzamos hablando, es una continuación del episodio anterior del dónde coloco o meto mi dinero. En este caso vamos a hablar de la renta variable. Así que, bueno, aquí empezamos con Indiana Jones. Empezamos hablando de la renta variable. ¿Os acordáis que la renta fija, tenemos el episodio en el que hablábamos de renta fija? La renta variable es diferente en el sentido de que se basa en la inversión en empresas. Al final, una empresa que ofrece un servicio o un producto al mercado tiene unos accionistas que son los dueños de la empresa y esa empresa, bueno, produce esos servicios y esos bienes, intenta mejorar, intenta cada vez vender más y genera unos beneficios. La inversión en acciones, en empresas, tiene dos vías en las que podemos rentabilizar nuestra inversión. Una de ellas es comprando a un precio y vendiendo a otro precio. Es decir, si tenemos una empresa que sube de precio, pues vamos a poder vender más caro y recibir la diferencia en beneficios. O podemos simplemente formar parte de esa empresa durante muchos años. La empresa va a generar beneficios y muchas de ellas lo van a repartir a los accionistas vía dividendos, pues somos receptores de esos dividendos. Entonces, vamos a ver cada uno de estos. Lo primero de decir es que la inversión en empresas es variable, por eso se llama renta variable, es variable como la vida misma en el sentido de que nadie garantiza el cómo lo va a hacer una empresa. Una empresa pone su servicio o sus productos al mercado y espera que vaya bien, intenta hacer todo lo posible para que vaya lo mejor posible, pero puede dejar de vender, puede ser un producto que ya no se use, que ya la gente no lo valore, o puede ser que ese año vaya mal, pero que el año que viene vaya mejor porque las ventas han variado. Hay muchos factores que influyen en cuánto compra la gente, de qué compra la gente y cómo de exitoso eres a la hora de poner tu producto en el mercado. Una característica que tiene la renta variable es que hay incertidumbre y volatilidad, no se sabe lo que va a hacer, entonces puede ser que suban un día y bajen otro, las acciones van subiendo y bajando, depende de pues cómo el mercado lo valore. Al final el mercado no son más que todos los accionistas y potenciales accionistas de las empresas vendiendo y comprando o queriendo vender o queriendo comprar, es decir, somos los que hacemos variar o fluctuar esas cotizaciones de las empresas. Pues bueno, eso es lo que sube y baja, pues que sepamos que la renta variable se basa en eso, se basa en que las cosas pueden subir y bajar y podemos tener una rentabilidad positiva, una negativa, etcétera, etcétera. Necesariamente no quiere decir que sea más arriesgada, por naturaleza sí, pero dependiendo de qué hagamos, qué compremos, a qué precio compremos las cosas, podemos controlar un poco más cuán arriesgada nuestra inversión es. No, la bolsa, dijésemos, o invertir en renta variable, que es invertir en las empresas en la bolsa, no es necesariamente, no es toda igual. Tú puedes invertir en bolsa con un perfil muy arriesgado y invertir en bolsa con un perfil muy poco arriesgado y los dos están invirtiendo en bolsa. No es un casino, como se suele decir a veces. Entonces, la rentabilidad no es fija ni está garantizada, ya lo hemos comentado antes. Bueno, la rentabilidad puede ir variando dependiendo de lo que hagan las empresas. Y los índices bursátiles, al final, una empresa, hay una empresa privada que tiene unos accionistas privados y eso, pues ahí está, ¿no? Las empresas que salen al público, es decir, que al final emiten acciones para que sean compradas por el público, están saliendo al mercado, salen al mercado y en el mercado primario, que es cuando una empresa quiere sacar acciones de compra pública, dijésemos, en ese caso se compran en el mercado primario, es lo que se conoce como mercado primario, ahí el público pues compra esas acciones. Cuando luego la empresa amplía capital, esa es la segunda vez en el que esas acciones se compran en el mercado primario. Es como se le llama al hecho de comprarle las acciones directamente a la emisión de esas acciones por parte de la empresa. Todo lo demás, todos los intercambios de acciones entre particulares, se realiza en el mercado secundario, lo que conocemos como el mercado secundario, que es individuos, particulares o instituciones, pero una vez ya la empresa ya ha puesto esas acciones, las ha vendido y ya el número se ha estabilizado, dijésemos, es el número que hay, el intercambio después de que eso haya sucedido se llama el mercado secundario. Entonces, todas esas empresas que están sacando sus acciones, que han sacado sus acciones al público, en inglés se llama Public Traded Companies, que son públicas, en inglés, en americano, las empresas públicas no son empresas públicas gestionadas por el Estado, sino son empresas que tienen acciones que ha comprado el público en general. Son empresas privadas cuyas acciones son públicas, se pueden comprar de manera pública independientemente. Entonces, esas empresas se están intercambiando en la bolsa y hay índices bursátiles, como vemos aquí, que los índices no son más que agrupaciones de empresas
normalmente las 50 más grandes o las 35 más grandes, IBEX 35 en España, ¿no? Las con más capitalización bursátil. La capitalización bursátil es cuánto cuesta una acción multiplicado por el número de acciones de esa empresa, da un número final y esos números finales son las que tienen más, son las empresas más grandes del país, ¿no? Aquí veis ejemplos, el Dow Jones, el S&P 500, son índices, no tienen por qué ser necesariamente solo de un país particular, puede haber índices de diferentes tipos, los más conocidos suelen ser relacionados con un país, pero al fin y al cabo son agrupaciones de empresas y se mide el índice cada día. Si un índice está compuesto de 35 empresas, dijésemos el IBEX, cada día el precio final de esas empresas es lo que el IBEX cotiza dependiendo de su contenido, y su contenido es esas empresas. Entonces, bueno, pues cuando sube el IBEX o baja el IBEX, significa que las 35 empresas han subido o bajado, cada una a su ritmo, ¿no? Cada una ha hecho lo que ha hecho, pero el conglomerado, dijésemos, la suma total es lo que da si el índice sube o baja. Entonces, bueno, los índices son así, las maneras de invertir, cuando invertimos en renta variable, podemos invertir comprando acciones directamente de esas empresas, ya sea en el mercado primario, que sucede menos, como en el mercado secundario. Normalmente en el mercado secundario es comprar y vender acciones a través de un broker. Necesitamos un broker que nos hace de intermediario entre nosotros individuos y los mercados donde se venden esas acciones. Básicamente pones una orden de compra, tienes un broker como tantos hay hoy en día, pones una acción de compra, quiero comprar Iberdrola a tanto, le pongo el límite del precio que quiero pagar, el número de acciones, he llenado ese broker con dinero y se me compran las acciones y están a mi nombre. Paso de tener un título de la propiedad de Iberdrola. Eso sería comprar directa en acciones de las empresas. Luego, compra de fondos de inversión. Los fondos de inversión son instituciones o, bueno, dijésemos gestores que son muy buenos en principio analizando empresas y previendo, más o menos sabiendo lo que van a hacer los diferentes sectores, y se hacen fondos de inversión que son agrupaciones de empresas en las que se invierte, y nosotros, como podemos ser partícipes de esos fondos, simplemente pues diciendo, vale, pues aquí tienes este dinero, lo invierto en este fondo, y el gestor pues recibe nuestro dinero y lo invierte según su estrategia. La estrategia del fondo, pues los fondos de más largo plazo, pues fondos de valor, ¿no? La inversión en valor significa que intentan buscar las empresas cuyo valor subyacente no está siendo premiado por el mercado todavía, pero que en el futuro quizás lo sea. Entonces, bueno, los gestores de fondos pues tienen un gran trabajo y una gran dificultad en encontrar qué empresas pueden hacerlo mejor y cuáles pueden hacerlo peor, etcétera, etcétera. Entonces, fondos de inversión, es difícil encontrar los mejores fondos, pues bueno, es una tarea complicada el predecir o intentar prever lo que va a pasar con las acciones de las empresas. También se pueden comprar fondos cotizados, que también en inglés es ETFs, que son un fondo de inversión, como estábamos diciendo antes, simplemente es un gestor que agrupa empresas y las va comprando según el dinero que le damos. Un fondo cotizado significa que también cotiza en el mercado, es decir, un ETF, a diferencia de un fondo no ETF, el ETF está cotizando constantemente en el mercado. Tal y como se abre el mercado, se puede comprar y vender ese ETF. Básicamente es participaciones de un fondo que se compran y se venden. Al fin y al cabo es un poquito diferente, pero al fin y al cabo desde nuestro punto de vista, dependiendo del tipo de fondo, es parecido. Son agrupaciones de empresas que alguien decide, y normalmente los ETFs muchas veces se indexan, que lo vamos a ver ahora después, lo que significa que es que compran, es una cosa más automática de cómo se elige qué empresas componen ese fondo. Lo vamos a ver también con los indexados en un momento. Entonces, otros tipos de inversiones en renta variable pues son las materias primas, por ejemplo, oro o energías, y también se llaman commodities. Estas materias primas en inglés se llaman commodities, que son, pues eso, invertir en oro, por ejemplo. Invertir en oro puede ser oro físico, pero lo más normal o más habitual es que es oro en ETF. Hay un ETF, lo que os decía antes, un fondo que se dedica a invertir en oro. Entonces, compras el oro no físicamente, no lo custodias tú, pero tienes un ETF que está vinculado al oro. Entonces, los fondos de inversión, si volvemos a los fondos de inversión, hay dos tipologías principales que son activos y pasivos. Activos son aquellos cuyos gestores están activamente seleccionando empresas, analizándolas a fondo, previendo un poco lo que va a pasar y haciendo así. Son más selectivos. Aquí pongo selectivos porque son selección del gestor del fondo, que seleccionan las empresas que comprar y en qué cantidad, ¿no? En qué medida y cuáles no comprar. Al final, descartar es casi tan importante como comprar. Y luego los fondos pasivos son, y que también se conocen como indexados, son
hay un índice, por ejemplo, dijésemos el SP500, que es un índice americano de las 500 mayores empresas, y el índice lo que hace es replicar un fondo que sea pasivo, que replique a un índice, lo que hace es comprar las acciones, todas las acciones del índice en la proporción del peso que tienen esas acciones en ese índice. Entonces es como una cosa automática, se puede programar y sucede automáticamente. Entonces es otra manera de invertir bastante interesante porque los resultados de inversión en índices históricamente han batido a casi todos los fondos activos. Entonces siempre hay una discusión de qué es mejor, pero los fondos pasivos, por cosas de la vida, han resultado dar más rentabilidad que los fondos activos. Entonces, por eso hay mucha gente que se ha pasado a los pasivos, como tienen comisiones más bajas porque no hay el trabajo del gestor, es simplemente replicar a un índice, no tiene que pensar, se puede programar, dijésemos. En cambio, un gestor activo tiene que realmente analizar muy bien las empresas, hay un trabajo muy duro detrás de una inversión activa. Entonces, las comisiones que se cobra por cada tipo de fondo también varían mucho. El que es automático, dijésemos que se cobran muy poquitas comisiones. El que es activo, pues necesita cobrar más comisiones porque hay un trabajo duro detrás. Y al final, pues los resultados no parece que, bueno, depende, cada uno elegirá, pero a primera vista parece que la inversión pasiva está ganando terreno porque tiene buenos resultados. Entonces, el concepto clave, el dividendo, lo estaba explicando un poquito antes. Cuando una empresa tiene beneficios, puede reinvertir en sí misma para intentar mejorar o puede repartir esos beneficios a los accionistas. Entonces, si nosotros somos accionistas de una empresa, recibiremos un dividendo por nuestras acciones, probablemente si la empresa decide pagar dividendos. Entonces, es clave porque cuando volvemos a hablar de los fondos, están los fondos de acumulación y de reparto. Pues los de acumulación es cuando un fondo simplemente se focaliza en empresas que reinvierten en sí mismas para que cuando nos jubilemos nuestro capital se haya acumulado lo más posible, es decir, no se ha gastado nada en repartir nada, todo se ha ido metiendo de nuevo en el fondo. Y los de reparto, que son los que reparten parte de los dividendos que esas empresas del fondo dan, nos lo reparte a nosotros como tenedores de ese fondo, como inversores de ese fondo. Entonces, también recibimos lo más parecido a tener dividendos de las empresas vía el reparto del fondo. Por eso era importante el concepto de dividendos. Y la recomendación, finalmente recomendación de mi parte, pues recomendación es invertir en empresas buscando las rentas pasivas por dividendos. Esto es más complicado, hablaremos mucho más de ello, porque tienes que seleccionar tú las empresas con el riesgo que conlleva y qué miramos para saber qué empresas son buenas. No es suficiente con pensar, esta es buena porque me suena, porque he visto un cartel en la calle. No. A lo mejor es buena empresa, pero a lo mejor el precio al que está cotizando a día de hoy es caro. Entonces, todo eso es bastante complejo, lo iremos desgranando poco a poco. Y bueno, cada uno tomará su decisión. Lo importante es ser muy consciente de que las decisiones son propias y que lo que hagamos solo somos nosotros los culpables o los afortunados de acertar, ¿no? Entonces, es siempre responsabilidad únicamente nuestra. Y luego la otra recomendación son fondos indexados a largo plazo, pues lo que comentaba antes, con muy bajitas comisiones que no nos muerdan la rentabilidad que tenemos y a muy largo plazo porque habrá momentos que suban y que bajen y tiene sus pros y sus contras. Su pro principal es que no tenemos que preocuparnos mucho o demasiado del contenido de esos fondos, es automático y no requiere mucho estudio más allá, con la contrapartida que eso tiene, el no requerir mucho estudio más allá, también tiene una contrapartida que también explicaremos más a fondo. Pero bueno, como renta variable, desde el punto de vista de lo que quería cubrir en este capítulo, era el saber que es variable, que va variando, y el saber que es un poco más arriesgada o potencialmente más arriesgada que la renta fija. Así que de momento esto es todo, seguiremos, estos son los conceptos principales para seguir hablando de la renta variable, que es donde yo recomiendo, ya os acordáis, donde yo recomiendo meter todo lo demás más allá del fondo de seguridad, así que hablaremos más de ello. Espero que os haya gustado, muchas gracias, hasta la próxima, chao.